Tesalonicenses 5, 20. ¿Ya está hablando eso bien? Gloria a Dios. Leemos la palabra a la gloria de Dios. Dice: no menospreciéis la profecía. ¿Por qué dice la palabra de Dios eso? Porque muchas veces se ha menospreciado la profecía. La profecía más segura, dice la Biblia, que es la Escritura. Amén. Hay profecías que se dan por revelación, unas son por el Espíritu, otras son espíritu de error, pero la profecía más segura que nosotros podemos mirar y estar, dice la Biblia, atentos como el que está mirando una antorcha en un lugar oscuro, es la Escritura. Amén. De la Escritura tenemos que tener nosotros el 100% de fiabilidad, que el Espíritu Santo no se sale. Amén. Los hombres sí. Y los demonios están locos porque no salgamos de ahí, eso está claro. Los demonios usan a los hombres con espíritu de error, ¿de acuerdo? Hay cosas que están ahí en la línea, y nosotros tenemos entonces que pedirle a Dios discernimiento, porque no podemos, todo lo que esté basado en la Escritura tiene base sólida, no está débil, está sólido, está bajo el diseño de Dios. Todo lo que se salga de la Escritura, aunque sea espiritual o tenga apariencia de espiritual, ¿vale? Ya estamos entrando en un campo que se le llama espiritismo. Y no es literalmente que sea fuera de... A ver si me explico. Es espiritismo porque todo lo de Dios pertenece al mundo del espíritu, pero no está dentro de la legalidad de Dios, por lo tanto no lo podemos considerar como espiritual. Pero es espiritismo. ¿De acuerdo? Y hay muchas revelaciones que han salido, por lo menos en estos últimos 20 siglos, y se le ha dado credibilidad. Y entonces pues eso ha traído más confusión todavía, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que quiero que nosotros hoy podamos coger un poco de noción, porque yo en esta semana atrás estaba meditando en oración y vino un sentir muy fuerte en mi corazón de dar un pequeño toque, una pequeña visual acerca de los últimos tiempos, ¿vale? Entonces yo he hecho un croquis aquí hasta donde Dios me dé desarrollarlo, porque la verdad no es que sea mi especialidad, ¿vale? Yo tengo especialidad en salmorejo y papalia. Es broma. Pero vamos a hacer hasta donde podamos para que nosotros entendamos con la mente de Dios el diseño que Dios ha establecido, ¿vale? El diseño que Dios ha establecido, y para que nosotros podamos entender por la palabra que estamos rozando los últimos tiempos. ¿De acuerdo? Vamos a abrir la Biblia en Daniel, capítulo 9. Y vamos a diferenciar una profecía que Dios le da a Daniel específicamente para el pueblo de Israel, ¿vale? La vamos a diferenciar con otra palabra que Dios habló desde el Génesis, de aquellos famosos 120 años. Daniel 9, ¿vale? Daniel 9. Vamos a leer desde el versículo 1, pero vamos a ir saltando versículos porque yo me voy a centrar sobre todo en lo que se le conoce tradicionalmente como las 70 semanas de Daniel. Pero Daniel 9, en el versículo 1. ¿Estáis allí? Daniel 9:1. Dice así la palabra: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, y en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, haciendo confesión, diciendo... Vamos a pararnos ahí. Y él ahora habla un montón de cosas que tenía que ver con el pecado que había cometido la nación de Israel. Yo no sé si ustedes saben un poquito de historia, debemos ya saber porque nosotros somos cristianos, un poquito de recorrido, ¿vale? La palabra de Dios se compone en historia, en este caso historia de Israel, salmo, proverbios, salmo, sabiduría, profecía y doctrina. Digamos que esos son los 5 ingredientes más específicos que lleva la palabra. Cuando Israel fue castigado por Dios a la tierra de Babilonia, fue un juicio que le vino por su desobediencia. Pero profetizó Jeremías, que
que era el profeta de aquel tiempo, que estaba todo el tiempo diciendo a la nación que se arrepintiera y que se entregara a Nabucodonosor, y no querían, él profetizó que el castigo sería 70 años. Y la nación fue llevada castigada allí, ustedes lo saben, y en 3 expediciones vino Nabucodonosor y dejó la tierra de Israel limpia. Dejó lo que se suele decir, lo que no quería nadie. Se quedaron por allí. Y Jeremías, que eligió quedarse en su tierra. ¿Vale? Por eso es que nosotros, cuando se quedó despoblada la tierra, pues la poblaron otras personas, que es lo que nosotros conocemos como los palestinos, se le llama. En su tiempo fue los samaritanos. ¿Vale? Y otra vez están en el mismo conflicto. Os explico. Cuando estaban allí castigados, se cumplieron el número de los 70 años en la profecía de Daniel. Y salieron los que estaban en este caso gobernando, que eran los babilonios, y entraron los medopersas. Con el primer medopersa a reinar, que fue Darío de Media. Medopersa era el reino de Media y el reino de Persia, que estaban unidos. Y derrocaron a los babilonios, ¿vale? Y el primer rey que hubo fue Darío. Allí estaba Daniel. Pero Daniel no estaba pendiente del ambiente político. ¿Dónde dice que estaba mirando? En los libros. ¿Qué libros? Los que había escrito Jeremías. ¿Entendéis? Muchas veces nosotros como cristianos estamos diciendo, bueno, a ver si entra el partido este o el otro, y a ver si pasa esto y pasa lo otro, y pendiente de lo que está pasando fuera, y se nos está yendo la noción de lo que ha dicho Dios aquí en su palabra, porque cuando tú le reclamas a Dios lo que Él ha dicho en su palabra, y tú estás pendiente de los tiempos, Dios te oye. Amén. Y eso fue lo que hizo Daniel. Y no se dejó de llevar mucho por el cambio político que iba a haber, sino que se fue a los libros y dijo, tú dijiste por medio de tu profeta Jeremías que se cumplirían 70 años aquí castigados. Se está cumpliendo el tiempo, todavía estamos aquí. Y entonces, estando en esa noción, dice, pero es verdad que estamos aquí por nuestro pecado. Y empezó ahora, desde el versículo 4 hasta que acaba prácticamente, hasta el 30, hasta el 20, Daniel está confesando el pecado del pueblo de Israel como si él mismo lo hubiese cometido, porque él estaba representando al pueblo en ese momento. Y en el versículo 20, que quiero que vaya allí, dice, y aún estaba hablando y orando, esta es la oración de Daniel de la cual estamos hablando, dice, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, derramaba yo mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto antes la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Empieza a orar Daniel y automáticamente Dios le dice a Gabriel, vete y hazle y revélale esto. Dice que en el momento donde empezó Daniel a orar, ya estaba Dios escuchando y ya estaban moviendo los ángeles en consecuencia de esa oración, porque es una oración movida por el conocimiento bíblico. Nosotros muchas veces cuando estamos orando te dice, ¿me estará Dios escuchando? ¿No me estará escuchando? ¿Cómo va esto? Normalmente nuestra oración no está basada en el conocimiento bíblico. Dice Santiago, ustedes pedís, pero pedís mal. ¿Por qué? Porque estáis pidiendo todo el tiempo por vuestros deleites. No es ese el diseño del conocimiento que se te está impartiendo, ni el propósito. Entonces cuando viene Gabriel, le dice, 70 semanas están establecidas. Mira, cuando dice que Dios establece algo, eso es inamovible sobre tu pueblo Israel. Entonces, ¿es una profecía para quién? Para Israel. ¿Vale? Es la profecía, que no la tenemos que menospreciar, que muchos la menosprecian, para Israel. Ustedes saben que Israel, ¿qué es lo que es? Es el pueblo terrenal de Dios. Dios llama a Abraham. Abraham tiene 2 hijos, uno de ellos Isaac. De Isaac nacen otros 2 hijos, Jacob y Esaú. Y de Jacob tenemos la nación de Israel, que tuvo 12 hijos. A Jacob Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Por eso es que la nación se llama Israel. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice, 70 semanas están sobre tu pueblo. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, dice, sobre la ciudad santa, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, le está diciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿quién dio la salida de esa orden? Fue Ciro. El que dio el golpe de estado al nieto de Nabucodonosor fue Ciro el persa.
que estaba profetizado que Dios iba a usar a este hombre desde Isaías. Dios dijo, mi siervo es Ciro, y era un persa. Pues ese dio la orden y ese cuando derrotó a todo el imperio babilónico dijo que todos los judíos tienen que volver a su tierra y que la gente le dé dinero, le dé oro. Y salió una primera expedición con Zorobabel, Jesús, y fueron los primeros que vinieron a reedificar Jerusalén. Él dio la orden cuando la dio. Ahora lo vamos a ver. Dice, ¿sabe pues y entiende que desde la salida que Ciro dijo eso? Dice desde la salida, versículo 25, de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Oye esto. Ahora yo voy a sacar mi croquis y yo... Vamos a ver. Nosotros nos vamos a guiar por este referente. Este es el eje. ¿Entendéis, verdad? Pues dice que desde que Ciro dio la orden, ¿vale? Pasarían, dice ahí, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿La habéis escuchado? Por lo tanto, se tienen que cumplir 7 semanas y 62 semanas. Y después de las 62 semanas, ¿qué pasa? Viene esto. Entonces, esto tenemos ahí un referente que podemos hacer cálculo numérico. ¿Por qué? Porque después de las 62 semanas se le va a quitar la vida a quién? Al Mesías. Por lo tanto, si regresamos para acá, tenemos 7 y 62, ¿cuánto es? 69. ¿Y cuántas semanas le dijo Gabriel a Daniel que tendría sobre su pueblo? Entonces falta una, ¿no? Falta una semana. ¿Ustedes me están entendiendo? Ahora vamos a intentar entender el lenguaje de Dios. Cuando Dios dice una semana, ¿a qué se está refiriendo? A 7 años. 7 años. 7 años. Ese es el lenguaje numérico de Dios. ¿Ustedes acordáis cuando está tratando Dios con Jacob, que trabajó por una hija 7 años y lo engañó Labán, ¿no? Y cuando trata con él dice, oye, pero me ha engañado. Y el otro que sigue con su historia le dice, bueno, trabájame otra semana por la que tú quieres y ya entonces te lo puedes llevar todo. ¿Y cuánto le trabajó? 7 años. Ese es el lenguaje de Dios. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros sabemos que desde que se dio la orden, y además tú ahora te pones a estudiar historia secular y coincide exactamente con que aquí han pasado 483 años exactos. Pero faltan 7, ¿no? Porque serían 490, ¿no? Que se tienen que cumplir. Ahora resulta que el Mesías viene, muere y resucita, y los judíos, que lo que tenían en su mente era que después de la muerte del Mesías venía ¿qué? El reino de Israel, ¿no? El milenio. Le dice, Señor, instaurará, ¿os acordáis de esa conversación? Tú instaurarás el reino en este tiempo, y le dice Jesús, no os toca a vosotros saber eso. Los tiempos y las ocasiones. ¿Por qué? No salga de Jerusalén, sino se llenó del Espíritu Santo, porque había algo que estaba escondido que no se lo reveló Dios a Daniel, se lo reveló al apóstol Pablo. ¿Qué es lo que es? Es lo que la Biblia llama, este paréntesis, que es el periodo de la iglesia. ¿Vale? El tiempo de los gentiles. Y también le llama el misterio escondido. Eso es un lapso de tiempo que nadie conocía en aquel tiempo, y entonces para Israel el tiempo está como el crono está parado. ¿Por qué? Porque Dios tenía en lo profundo de su corazón desde el principio que Él no solamente iba a ser el Dios de Israel, iba a ser el Dios de todas las naciones. Porque se lo prometió a Abraham, que es el padre de Israel, pero también es el padre del pueblo judío. Le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Entendéis? Entonces está faltando una semana por cumplirse. ¿Vale? Esa semana es una semana que Dios le debe ¿a quién? A Israel.
Y entonces dices tú, ¿de verdad que falta una semana? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice versículo 26, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Quién fue quien destruyó la ciudad? Fue un romano que 70 años después de que Jesús murió, destruyó la ciudad, que es el general Tito Vespasiano, ¿vale? General del Imperio Romano. Y después dice en el versículo 27, dice, y por otra semana, ¿ves? Está la que falta. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. Entonces, esta semana que queda por cumplirse, como ahora mismo estamos aquí, esta semana tiene que cumplirse. Esa semana tiene que cumplirse porque Dios se lo prometió a través del profeta Gabriel, se lo prometió a Daniel. Y eso está establecido sobre el pueblo de Israel. Muchos dicen, no, desde que murió Jesús no hay dos pueblos, hay un solo pueblo. Y es verdad. Porque de los dos pueblos hizo un solo pueblo y un solo hombre. Todo eso está correcto. Pero muchos quieren ignorar, pero que falta una semana con este pueblo. Y aquí se tiene que cumplir. Y no, ya somos un pueblo, ya olvídate que somos un pueblo, que sí, que somos un pueblo, pero la semana que falta con ese pueblo se tiene que cumplir. Por eso es que muchos, al no querer entender y recibir la verdad de esa semana que falta, quieren meter a la iglesia por la gran tribulación y ya todo lo que ustedes saben. Pero no puede ser, porque esa semana no es para la iglesia, sino es para Israel. ¿Por qué eso es así? Porque Israel es el pueblo escogido de Dios, de donde vino ¿quién? El Mesías. Y el Mesías primeramente le vino a traer el anuncio ¿a quién? A ellos. ¿Sí o no? A los suyos vino a establecer el reino de Dios y ese dominio que tenía, pero dice, y los suyos no le recibieron. Entonces Israel no se ha arrepentido ni ha recibido a Jesús como su Mesías. ¿De acuerdo? Yo quiero que ustedes entendáis eso. Vamos un momentito al libro de Romanos, para que cojáis más consistencia en esto que estoy hablando. El libro de Romanos es una epístola que tiene muchas partes profundas, ¿vale? En cuanto a lo que es la justificación por medio de la fe y todo lo que y la liberación del pecador oficialmente. Pero desde el versículo 9 hasta el desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, Pablo habla de la nación de Israel en su orden humano, o sea, la nación terrenal de Israel. La epístola la escribe el apóstol Pablo, ¿vale? Mira lo que dice en el capítulo 11. En el versículo 25, todo es un misterio. Si leéis al apóstol Pablo, todo el tiempo está diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, no quiero que ignoréis. Claro, la ignorancia nos deja a nosotros con el velo corrido, pero cuando el Espíritu te lo descorre, entonces ya deja de ser un ignorante y el misterio que está escondido, el Espíritu de Dios te lo revela. ¿Qué dice en el versículo 25? Dice, no quiero que ignoréis para que no seáis arrogantes en vuestro... O sea, arrogante a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Cuando Israel viene el Mesías, cuando viene su Mesías, ellos no lo reciben, se endurecen. Por eso es que el Evangelio al principio empieza con un grupo de judíos, digamos, pero después al final, ¿hacia dónde se extiende? Hacia las naciones gentiles. ¿Vale? Y la gran mayoría de las personas que han sido salvas en estos 20 siglos, la mayoría son gentiles. Porque el pueblo judío que pasa ha sido endurecido en parte, ¿vale? Ahora dice, en el versículo 26 dice, ha sido endurecido en parte, en el 25 dice, hasta que haya entrado, ¿quién dice? La plenitud de los gentiles. Mira, esto es un tiempo, entre comillas desconocido, vamos a poner una interrogación, pero tiene un hasta. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que entre la plenitud. ¿De quién dice ahí? De los gentiles. Eso a nosotros nos corrobora todavía más que es el tiempo de los gentiles. La plenitud de los gentiles, ¿saben lo que significa? Que se han salvado todos los gentiles que se tenían que salvar. Porque cuando llegue ese tiempo, que para eso te usa el adverbio hasta, es como que se va a cerrar este paréntesis
¿Y va a empezar qué? La semana que queda, que es para Israel. Por eso dice el apóstol Pablo, yo no quiero que seáis ignorantes en cuanto a vuestro modo de pensar, como diciendo que a esta gente le queda una semana Dios con ellos. Y eso cuando va a pasar, dice, cuando entre toda la plenitud de los gentiles, entonces, ahí lo dice, hasta la plenitud de los gentiles. Después dice en el 26, luego todo Israel será salvo, como está escrito, dice, vendrá de Sión el libertador, apartará de Jacob la iniquidad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando se cumpla la semana 70, que ya ustedes lo sabéis, que es un periodo que está dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Qué pasa? Viene el libertador, los liberta, y todo Israel es salvo, porque ahí sí que claman a su Mesías. Ahí sí que claman a Jesús. Cuando el anticristo con todas las naciones unidas va y bordea el campamento de los santos. Ahí lo dice el apóstol Pablo. Ahora, mira lo que dice en el versículo, en el 28, dice, ahora, mira lo que dice, ahora, es ahora, ¿no? Dice, en cuanto al evangelio, ellos son enemigos. ¿Por qué? Dice, por causa de vosotros. Los judíos actualmente no quieren saber nada de Cristo. Está hablando generalmente, un judío acepta al Mesías y se salva. Pero dice, ¿y por qué son enemigos? Dice, por causa de vosotros. O sea, ustedes habéis creído en el Mesías. Ellos no. Entonces, en cuanto al evangelio, están constituidos en enemigos de Dios. Pero después dice, pero en cuanto a la elección, oye eso, que es el pueblo elegido, en cuanto a la sangre, dice, ellos son amados. Ahí lo dice. Son amados por causa de los padres. ¿Los padres quién? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, como diciendo, Dios tiene que acabar lo que empezó con ellos. Amén. Ellos son enemigos, claro, y tú los ves que rechazan al Mesías y que hacen cosas que no deben, y son enemigos. Pero en cuanto a la elección, y eso no tiene nada que ver, como muchos lo han confundido, que la salvación es por elección. No. La elección que Dios hizo a Abraham, que lo escogió de Ur de los Caldeos. Y le dijo, tú eres. Ven para acá. Y empezó a tratar con él. Y de él ha sacado una nación entera. Eso Dios se lo tiene que cumplir a Abraham, porque la promesa que Dios le hizo a Abraham es una de las promesas más grandes que están en la palabra. Es el pacto sempiterno. Ustedes conocéis eso, ¿verdad? Sempiterno, o sea, siempre será eterno. Es un pacto que no se va a romper y va a perdurar por siempre. Y es un pacto que no se puede romper porque está basado en la promesa de Dios y blindado con el juramento del mismo Dios. En aquel tiempo todo el mundo juraba por su Dios para darle credibilidad a un compromiso que hacía. ¿Y por qué juraban por su Dios? Porque esa era la cultura que había, y cuando te veían que juraba por tu Dios, decía, este está diciendo la verdad, va a cumplir lo que ha dicho. Como en este caso, el que está haciendo el pacto es el mismo Dios, dice la Biblia, que no pudiendo, dice que no encontrando a otro más grande que él, dice, juró por sí mismo. Y le dijo a Abraham, yo te juro a ti que te voy a bendecir. Entonces, todo este diseño es de Dios con Israel. Ahora, ¿por qué yo voy a compartir todo este diseño con ustedes y ahora vamos a hacer que lo haga otro croquis y que lo vamos a intentar enlazar con el de arriba? Porque estamos buscando que este día se está acercando. Dice la Biblia, cuando ustedes ven estas cosas, dice, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. ¿Vale? Vamos a cambiar ahora de plano, aunque no, ya esto está escrito, ¿vale? Y vamos a irnos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Génesis 6. Versículo 3. ¿Estáis allí? Vale, llego yo ahora. Voy a leer desde el 1 hasta el 3. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, mira lo que dice Dios, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente Él es carne, ¿vale? Dice, serán sus días, ¿cuánto dice ahí? ¿Vale? Génesis 6:3, no, dice Dios, dice, no contenderá para siempre, ¿vale? Le pone un tope también de tiempo. Como estamos buscando el hasta, porque esto es Dios diciendo, hasta aquí voy a contender con el hombre. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta 120 años, dice él. 120 años. Se ha levantado mucha controversia acerca de esto. Unos dicen que Cipriano de Valera no tradujo bien, que esto, que otro, que aquello. El original no dice jovel, dice años en el hebreo. Años. En el hebreo dice años. Ahora, un hermano, no todo, un hermano que busque, tú por ejemplo, Andrés, Primera de Pedro, capítulo 6, versículo 8. Primera de Pedro 6, 8. Primera de Pedro 6, 8. 5. Para Dios un día, ¿no? O 3. Ahí he copiado yo mal. ¿Lo dice allí o no? ¿No? Entonces tenemos que... O puede ser que yo la haya copiado mal. Ustedes conocéis esa escritura, ¿no? El 3.8 es, segunda de Pedro 3.8. Eso es, segunda de Pedro 3.8, me equivoqué. Y yo dice, y fíjate tú. Bueno, segunda de Pedro 3.8, ¿vale? ¿Qué dice allí? Que para Dios un día ¿es cuánto? Como 1000 años y 1000 años como un día. Ah, ¿sí? Entonces Dios a la semana le llama 7 años. ¿Y al día cuánto le llama? 1000 años. Entonces, si tenemos eso, y Dios dice que el tiempo que le va a dar hombre para tratar con él, porque él es carne y no va a entender su diseño, a no ser que tenga su espíritu establecido, es 120 años. Ahora, ustedes saben que cuando tú entiendes los 120 años que Dios le ha puesto al hombre y entiendes esto, un día como 1000 años, te das cuenta de que te empiezan a cuadrar las cuentas porque el número de Dios es el 7. Y cuando tú entiendes que desde Génesis capítulo 6 está el principio, vamos a poner que aquí está Adán, ¿vale? Adán, aquí vino Cristo. Y esos 120 años se estaba Dios refiriendo a años jubilares, jubileos, que son periodos de 50 años, según el periodo lunar. Esos 120 años jubilares, ¿vale? Que en Israel se llama un año jubilar, son 50 años. Un año jubilar o un jubileo son 50 años naturales. Naturales. Ahora, ¿sabéis una cosa? Si tú pones aquí a Adán en el año 0 y multiplicas, y está tratando Dios en Génesis 6, ¿vale? Si tú multiplicas 120 años por 50 años naturales, ¿sabes cuánto te sale? 6.000 años. Y sabemos por la escritura que desde que Dios llama a Adán, o trata con Adán, hasta que aparece Abraham, pasan 2000 años. Que está aquí un periodo de 1000 y otro de 1000. Por lo tanto son 40 jubileos, otros 40 jubileos, y cuando viene Cristo, eso es, 2000 y 2000. Por lo tanto, estos son 40 jubileos, estos son otros 40 jubileos,
Y esto, desde que vino Cristo hasta aquí, ¿estáis viendo un poquito más claro el asunto o yo no me estoy explicando con claridad? Porque a Israel le dijo esto y sabemos que falta una semana por cumplirse. Pero es que desde Génesis Dios dijo, yo voy a tratar con el hombre 120 años. Después de los 120 años, ¿qué se supone que va a pasar? Esto, los últimos 1000 años, que la Biblia lo llama el séptimo día, que es el día de reposo y descanso. ¿Por qué? Porque ya no va a tratar Dios más con el hombre, porque el mismo Dios va a venir a reinar esta tierra, Jesucristo hecho hombre, y se acabó la contienda. Y ahí es donde hemos leído antes que entonces se establecerá la justicia verdadera y perdurable, ya no habrá más prevaricación, no, ahí estará todo en su correcto orden. Y entonces aquí Cristo va a reinar. Ese es el reinado milenial de Cristo. Nosotros estamos actualmente ¿en qué año? En el año 2022. Si aquí tenemos 4000 más 2022, esto encaja con esto, ¿vale? Y aquí hay un margen de 3 años, según los analistas. No se mide el tiempo cuando llega Cristo cuando Él nace. Se mire o cuando comienza su ministerio o cuando muere, con 30 o con 33 años, no se le da más margen. Vamos un momentito a Lucas capítulo 4, porque esto es en el año 30 de Cristo y esto es en el año 33 cuando muere. Ah, no, ¿cómo se sabe que son años de jubileo? Esos 120 años. ¿Estos 120 años cómo se sabe que son años jubilares? Cada 120 años un año jubilable, ¿cómo se sabe eso? No, cada 40, cada 50, perdón. Cada 50 años, 7 por 7, porque está escrito la palabra de Dios en Deuteronomio. Pero para relacionarlo con esos 120 años, ¿cómo lo relaciona? Porque cuando vino Cristo, vino en un año jubilar, que es cuando se cumplen los 80 años. Cuando vino Cristo estaría en el 80 años. Según los estudiosos y las profecías, Jesús cuando muere, empieza su ministerio y muere, se está cumpliendo literalmente, desde que Dios empezó a tratar con el pueblo de Israel, se están cumpliendo 80 años jubilares. O sea, 2 periodos de 40. Empieza porque cada 7 por 7, 49 más. Sí, más el 50, más el año 50. Eso está escrito en Deuteronomio. Israel celebraba cada 6 años, tenía que descansar uno. Pero simplemente de trabajar. 6 descansaba y el séptimo era el año de reposo. Pero cuando había 7 periodos de 7, en el año 50 no solo se descansaba del trabajo, sino que se descansaba de trabajar. Los esclavos que habían quedado esclavos por causa de la deuda tenían que ser liberados y las propiedades que habían perdido le tenían que ser devueltas. Era una restauración total, ¿vale? Vamos un momentito a Lucas, vamos a ver entonces. Eso es un jubileo. Sí, pero mira Lucas cuando Jesús empieza su ministerio. Mira Lucas cuando empieza su ministerio. Además es posible que sean años porque calcularon más de 120 años. No, esto, vamos a ver. Creo que ha dicho, Yo no estoy estableciendo nada. según los estudiosos, claro, están Sí, pero especulando. bueno, según los científicos dice que el hombre lleva en la Tierra yo no sé cuántos miles de años. Nosotros creemos de que si hubo otra especie antes de Adán, que Adán es el primer hombre como nosotros y lleva, según la palabra, prácticamente 6.000 años en la Tierra, eso sí, ¿vale? Que estamos ya prácticamente aquí, que es donde estamos ahora, en el año 2022, ¿vale? Mira lo que dice Lucas capítulo 4 cuando Jesús empezó su ministerio. Yo no sé si ustedes muchas veces había hablado con gente que dice, pero el hombre lleva millones de años en la Tierra. Digo, no, el ser humano no. Lleva prácticamente aproximadamente unos 6.000 años. Mira, Jesús empezó su ministerio y fue a la sinagoga de Nazaret y en el versículo Lucas 4:17, ¿vale? Dice la palabra de Dios que se le dio el rollo en el versículo 17, ¿no? Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías diciendo, y se le dio el libro del profeta Isaías, dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a todos los oprimidos y a predicar el que dice ahí. Ese es el año 50 que se cumplía en aquel tiempo. Ese año entraban en el jubileo número 80. Lo que pasa es que desde aquí para allá, desde aquí para acá, no hay tiempo. Por eso es que sigue el reino de Dios entonces ahora liberando a los oprimidos por el diablo en la parte espiritual. ¿Entendéis? Entonces, de aquí para acá sabemos que se ha parado el tiempo con Israel. Pero el tiempo evidentemente ha seguido corriendo. ¿Por qué? Porque ahora es el tiempo de los gentiles. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser eso? Porque hay un momento donde eso se va a acabar. Dios dijo, yo no voy a tratar con el hombre más de 120 años. ¿Por qué me dice el hermano Alfonso? Bueno, ¿cómo tú sabes eso? Si hubieran sido años naturales, no hubiera podido vivir Adán 980, ni Jerusalén, ni ahí. De aquí para abajo hay una genealogía increíble de gente que vive 900, 500, 600, entonces Dios no puede mentir, hay algo que no ha cuadrado. Cuando tú lo cuadraras, los años jubilares sí te sale este número, sí te sale esta cuenta. ¿A qué entonces se estaba refiriendo con que no va a tratar Dios más con el hombre 120 años? Está hablando, no voy a tratar más con la humanidad más de 120 años jubilados. ¿Puede ser que sea eso? Yo creo que sí. Lo que yo no digo ni el día ni la hora, yo sé que por ahí estamos. Y nos estamos aproximando. Jesús en su ministerio, cuando cumplió 30 años, dijo eso que está ahí. Se empieza el año agradable del Señor. Y yo estoy para libertar a los oprimidos por el diablo, y empezó. Pero aquí hay un periodo de 3 años porque oficialmente la gracia se hace digamos, oficial cuando está el derramamiento de sangre. ¿Vale? Entonces, si trasladamos esto aquí, tendríamos o 2033 o 2030. ¿Os suena a ustedes de algo el número 2030, no? Pero eso no nos lo hemos inventado nosotros. Eso lo está el mundo diciendo. ¿Sabéis eso, no? Entonces, esto es un intervalo de 3 años nomás, ¿vale? ¿Por qué el mundo está diciendo eso? Porque ahí están los satanistas del nuevo orden mundial, se están preparando, ellos saben. Pero, si todo esto fuera verdad, ¿vale? O fuera así como lo estamos estableciendo o comparando, ¿vale? Sabemos entonces que si esta es la... No, perdón, este es el milenio. Si este es el tope de tratar con el hombre, aquí está esta semana. Esta semana es esta. Esto es una semana. Estoy hablando de años, ¿vale? Si tú a esto le quitas 7, ¿a dónde estamos? Por ahí, ¿no? Puede ser que sea así, no puede ser que sea así, Dios lo sabe. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Que para que esta semana empiece a cumplirse, tiene que haber un caos grande en el mundo para que sea establecido ese nuevo orden. Que viene el antimesías. Los que ellos rechazaron, ustedes saben una cosa, Jesús le dijo al pueblo de Israel: yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me recibí. Un día va a venir uno en su propio nombre y a él se vaya a recibir. Los anticristos se presentan en su propio nombre, ¿vale? Yo estaba en oración hace un tiempo atrás y algo me inquietó a mí con el evento del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Hay teólogos que lo quieren poner aquí, que es donde nosotros lo creemos que va a pasar. Hay otros que lo van a poner en mitad de los 7 años y otros que lo van a poner al final. Y cuando estaba yo en ese momento, esto es una experiencia personal mía, no la puedo yo establecer como algo categórico, ¿vale? Pero vino eso así, hermanos, porque las élites quieren crear el caos para establecer el orden. Y están removiendo la economía, los tantos ganos, todo. Pero no podrán. El caos se va a formar cuando venga el arrebatamiento. El arrebatamiento va a tambalear todos los sistemas, el económico, el religioso, el social, y eso sí que va a ser una hecatombe a nivel mundial. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, y el arrebatamiento de la iglesia, Dios empezó a usar al apóstol Pablo para revelar esa verdad, porque esto no tiene que ver con judíos, esto es por la iglesia. La iglesia no está puesta para ira. La ira ya la sufrió Cristo en la cruz.
En Getsemaní, Jesús le dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa era? La copa de la ira de Dios, que se iba a derramar en la cruz. Él la tomó con nosotros. Por eso dice la Biblia, ustedes no estáis puestos para ira, sino para salvación. Cuando ese tiempo se esté aproximando, le dijo Dios a Gabriel, tú sellas estas palabras porque tú esto no lo vas a entender, pero cuando llegue el tiempo, los entendidos van a empezar a entender todo esto. Y van a entender que la semana que falta no tiene nada que ver con ello, entonces van a empezar a preparar pueblo, porque el arrebatamiento del Señor es, como ya habéis escuchado muchas veces, es en un abrir y un cerrar de ojos. La palabra que usa en el griego es harpazo, o sea, es malo, porque Dios quita lo suyo de en medio, porque lo que viene ya no tiene nada que ver con él. ¿Dónde vamos a situar ese día? Si sabemos que aquí se tiene que cumplir 7 años, pues ahí está rondando. Muchos dicen, no, que dicen que Dios va a venir como un ladrón, y Dios no es un ladrón, y un rapto. Rapto viene del latín, ¿vale? Y entonces empiezan a asustarse. No, mira, Dios no va a venir como un ladrón, sino que el apóstol Pablo usa el símil, que como el ladrón viene en la noche, así vendrá Dios por su pueblo. ¿Vale? Ahora, ¿por qué yo tengo este sentir? Porque los satanistas no van a poder, por más que lo están intentando, no pueden. Tiene que ser quitada la iglesia, y eso sí que le va a dar luz verde a todo ello. Pero mientras no pueden, porque está la iglesia aquí. Ahora, ¿qué está pasando con el ambiente? El ambiente se está poniendo feo, se está poniendo oscuro, se está poniendo anticristo. Por eso que nosotros sabemos que el día de las tinieblas viene bajando. La iglesia es la que tiene que empezar a decir, ven Señor Jesús. En Apocalipsis dice que el Espíritu y la iglesia dicen, ven. La iglesia tiene que llamar al Señor que venga a recogerla. El Señor sabe que tiene que venir a recogerla, claro está. Pero es ese evento que todos quieren meterlo aquí. Ese evento es el que va a provocar todo el hecatombe en los sistemas. Y entonces cuando viene este Señor es que establece, oye esto, es que establece ese, entre comillas, nuevo orden. Ahora hay un tiempo, todos dicen que el día que la iglesia se va empieza la semana 70. No, hay un tiempo de intervalo. Hay un tiempo de intervalo entre el arrebatamiento de la iglesia y cuando empieza la semana 70, que se le llama la semana 70 de Daniel. La semana 70 de Daniel empieza el día que se firma el pacto de paz, porque ahí hemos leído que Daniel dijo que vendría, por una semana más vendría un príncipe que firmaría un acuerdo, un pacto por 7 años. Esa es la semana que falta. ¿Cuándo empieza? Cuando se firma el pacto. Porque va a confirmar el pacto. O a lo mejor el pacto ya está, pero él lo confirma. Ahí en ese momento es cuando empieza. Pero ¿por qué viene toda esta situación del pacto? Por el caos que se forma. Vamos a hacer un ejercicio mental. Imaginaros simplemente. La locura. En verdad es una locura. De que cientos, esperemos que no, miles, millones de personas en un momento han desaparecido todos a la vez del planeta Tierra. Piensa en eso. Pero piensa ahora con la mente que, no te voy a decir que piense cómo que te va a quedar, pero tienes que pensarlo, porque vamos a suponer, al día siguiente, ¿qué pasa? Que la gente va a estar tranquila a su trabajo y el panadero y el otro sí que está igual. No creo. Pero no, es que... Porque la gente puede haber algo de la movida, que eso no se sabe. Los mismos vecinos no te ven. ¿Qué ha pasado? Dice la Biblia, Mi casa vacía. dice la Biblia que el pacto que se van a firmar se va a llamar paz y seguridad. ¿Sabe por qué? Porque de ese momento la gente no tiene paz ninguna. Y seguridad menos todavía. Y lo que empiezan es a reclamarle a las naciones: queremos paz y seguridad. Porque los invade la ansiedad, la angustia, la agonía. Se van a sentir inseguros. Ustedes saben que hay un montón de teorías ahora dándole vuelta por el internet, por todos lados, de que estamos supuestamente bajo una amenaza alienígena. Esa teoría está dando vuelta por todas partes. Y tienen que darle sentido y una explicación correcta a lo que va a pasar. Ahora, ¿cómo van a convencer a las personas? Imagínate. Para tranquilizarles de eso. Ahí es donde va a coger todo, va a encajar rápidamente todo el sistema que ellos tienen.
de sellarse, de esto, de lo otro. Date cuenta que con el sello ya no te pueden raptar, si te llevan, no sé, a Júpiter y te encontramos, cosas así. Yo estoy ahora mismo especulando en mi mente, pero que va a coger sentido todo lo que ellos tienen ya preparado. Pero eso, por más que quieren encajarlo, no pueden encajarlo porque está aquí la iglesia. Cuando se vaya a la iglesia, eso va, el camino va a entrar, va a fluir. Ahora hay un intervalo entre que se va a la iglesia y aparece este Señor. Por eso es que tiene sentido que el arrebatamiento es antes. Los judíos van a empezar a presionar a la comunidad internacional con que quieren su templo allí ya. Porque llevan tiempo pidiéndolo. Lo que pasa es que allí está la mezquita de Al-Aqsa. En las explanadas del templo de Salomón que remodeló Herodes. Y este hombre tiene una capacidad tan grande que es capaz de que los judíos levanten su templo allí y que no haya conflicto entre judíos y palestinos. ¿Tú te imaginas la capacidad que este hombre va a tener? Que esa guerra santa lleva años y años el conflicto en Palestina y nadie lo soluciona. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, ahora ya para dejarlo me quedan 10 minutos de una hora de compartir. Que se nos quede claro, porque muchos se confunden y están metiendo a la iglesia en la gran tribulación, sobre todo los líderes que se han unido en su visión a Israel. Nosotros no somos Israel, somos la iglesia de Cristo. Amén. Vamos un momentito a ver el intervalo que pasa entre que la iglesia es llevada y aparece el anticristo para firmar el pacto de paz y seguridad aquí. ¿Vale? Apocalipsis capítulo 4. Ustedes sabéis que yo y muchos de nosotros hemos sido educados en cuanto a la doctrina del arrebatamiento antes de la semana 70 de Daniel. Pero yo hubo un tiempo en mi vida que me recuestioné todas las doctrinas. Y unas las he tenido que modificar, pero otras se han quedado donde estaba. Y esta se ha quedado donde estaba. Y os voy a contar cómo fue el trato de Dios para que esta no se moviese, la doctrina del arrebatamiento. Apocalipsis capítulo 6. Perdón, he dicho 4, ¿no? Vale. El apóstol Juan está en la isla de Patmos y está teniendo una experiencia con el mismo Cristo. Porque él estaba allí por causa del testimonio de Jesucristo. Y el que le está hablando dice que tiene voz de trompeta. Oye eso. Capítulo 4, versículo 1. Apocalipsis 4, 1. Dice, después de esto miré y hay aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, mira, Jesús está hablando con él. Desde el principio está hablando con Juan. Y dice, y la primera voz que oí, ¿cómo era la voz? La voz de Jesús es como de trompeta. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4, 16? Dice, y el Señor mismo, con voz de ángel, con voz de mando, dice, y con trompeta de Dios. Que desciende desde el mismo cielo y se queda en los aires, es el que llama a la iglesia. No es un ángel el que toca la trompeta, porque en sí no se toca una trompeta, sino que es el mismo Jesús llamando a la iglesia con voz de trompeta, le dice, sube aquí. Y se fue a la iglesia. Porque muchos la han equivocado con la trompeta final del séptimo ángel. No. Aquí se van a celebrar 21 juicios. 7 sellos que Jesús desata y la iglesia está allí mirándolo. El séptimo sello le da parte a 7 trompetas que se tocan y la iglesia está allí mirando, y la última trompeta le da parte a las 7 copas de la ira y también está la iglesia allí mirando. Pero cuando Juan está tratando a Jesús con él, dice, y oí la voz de la primero que habló conmigo, dice, la voz era como ¿qué? Como de trompeta. Y le dice, y oí la voz, la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, y ¿qué es lo que le dice? Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ese sube acá, ese es el harpazo. Ese es el arrebatamiento. Y dice, y al instante, ¿veis? Estaba yo en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y uno sentado. Y el aspecto que era, bueno, ahí habla de lo que es el aspecto de Dios, ¿no? Capítulo 5, para ir aligerando. Y vi, este es Juan lo que nos está contando allí, ¿no? Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esos son los 7 sellos que se van a desatar. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo, dice.
Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro y de leerlo ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro de la mano derecha, Jesús toma el libro de la mano del Padre. Dice, cuando lo hubo tomado, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque fuiste inmolado. Oye eso ahora, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y yo pregunto ahora, ¿qué pueblo es el único que le puede decir a Dios, con tu sangre tú nos has redimido de todo linaje, de todo pueblo, de toda raza y nación? ¿Quién es esa que está cantando eso? Amén. Es la iglesia. Es la iglesia. Y además dice, nos has hecho para Dios tu Padre reyes y sacerdotes, vamos a reinar con Cristo. No es el pueblo de Israel, es la iglesia, y todavía no se ha abierto ningún sello. Amén. Y ya la iglesia le está reconociendo a Dios eso. Y lo está mirando ahí como diciendo, mira, la invitada de honor en ese momento es la iglesia. Y si sigues leyendo al final dice, porque a ella se le ha concedido esto porque ha creído y ha sido lavada con la sangre del Cordero. Amén. Si el único que tiene dignidad y mérito de hacer ese juicio en la tierra es Jesucristo, ¿cómo el Padre no va a permitir que esté su amada esposa allí presente también para ver ese momento? Si estamos pidiendo a Dios que haga justicia en esta tierra por todas las cosas que estamos viendo con nuestros ojos. Y en ese momento se va a empezar a desatar la justicia de Dios. Y la justicia de Dios empieza por el engaño a las naciones porque no han querido creer a la verdad. Dice la Biblia que Dios le manda un espíritu de error por cuanto no quisieron creer el amor de la verdad para ser salvos. Les envía un espíritu engañoso, dice, para que sean condenados los que no quisieron creer la verdad. Así empieza el juicio. Ese es el juicio de las naciones. Y la iglesia está allí diciendo, gloria a Dios. Amén. Tú eres digno. Además tú a nosotros nos has redimido. Aleluya. Y dice que los ancianos se quitan la corona porque ya han sido coronados y se la echan a él. Gloria a Dios. Y le dice, Señor, ¿yo qué hago con esta corona? Si tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza, ¿cómo tú me vas a coronar a mí? Hermano, qué bueno es el Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. En ese momento la iglesia es la invitada de honor allí. Ahora si sigue leyendo, dice en el versículo 13, perdón, en el 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y el número era millones de millones. Aleluya. Millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y los 4 seres decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Pues después de todo eso, dice en el capítulo 6, y vi cuando el cordero, esto lo está contando Juan representa a la iglesia en el cielo, y nos lo ha dejado escrito a nosotros aquí en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es historia del futuro. Además, una revelación de Jesucristo. Pero no como cordero, sino como león, porque viene a hacer justicia. Amén. Entonces dice en el versículo 1, y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, oye eso. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer.
ese es el momento en el que aparece el anticristo, que viene en un caballo blanco simbolizando gobierno de paz, con un arco en la mano, ¿vale? Y con una corona. Porque viene porque se ve que tiene realeza y se ve que tiene jerarquía. Y dice que salió venciendo y para vencer. Y es el que viene a establecer que el pacto de paz y seguridad aquí en la tierra. Ahora, ese hombre no puede aparecer hasta que Jesucristo desata el sello arriba. Amén. Porque como Jesucristo no desata el sello, no empieza el juicio y el juicio empieza con el engaño. Ese hombre viene a engañar a la nación. Y la iglesia está ahí mirando todo aquello. Entonces ese es el intervalo desde que la iglesia es arrebatada hasta que Cristo desata el primer sello. Hemos leído todo ese intervalo. ¿Cuánto va a ser? ¿Un mes, 2 meses? No lo sabemos. Ese intervalo tiene que suceder. ¿Por qué? Porque en ese intervalo este hombre aparece y todo el caos que hay formado, este hombre empieza a usar de esa sagacidad y empieza a meter a la gente. Y entonces todo el mundo se entusiasma y la única esperanza que tiene es que se firme ese pacto de paz y seguridad. Y entonces cuando lo firman en el capítulo, en el primer sello, cuando lo firman, el mundo entero entra como una especie de fiesta, de alegría, porque como diciendo, ahora sí que ha venido este que tiene capacidad, que nos va a gobernar, que nos va a guiar, que ya estamos seguros, que ahora tenemos paz, que ahora tenemos seguridad. ¿Vale? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, ya lo dejamos ahí. Porque se firma ese pacto, porque se firma ese acuerdo. Y después viene el segundo caballo, que es el que viene a traer muerte, que no lo hemos leído, pero ya está. Pues ahora te lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 1, 1 Tesalonicenses 5:1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, que yo escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es un día de espanto, es un día de engaño, ese es el día del Señor, es un hebraísmo. No es la venida del Señor, es el día del Señor, empieza el día del Señor. Dice, viene como ladrón en la noche. Y dice, y cuando digan paz y seguridad. Pero ¿cómo es posible que Pablo tuviera esto hace 2000 años prácticamente y están preparando ya ese acuerdo y tiene el mismo nombre? ¿Ustedes saben cuál es la proclama y el eslogan insignia de la ONU? Es paz y seguridad para las naciones. La ONU se está presentando con un eslogan que dice paz y seguridad para las naciones. Y ahí dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. ¿Y qué dice? Y no escaparán. Si Pablo estuviera hablando de la iglesia, diría no escaparemos. Pero Pablo no está hablando de la iglesia porque Pablo está hablando de la gente que se queda aquí, que firma ese pacto con el anticristo, que son los judíos y las naciones gentiles, pero la iglesia no está. Por eso él dice no escaparán. Si Pablo estuviera hablando en primera persona y entendiera que la iglesia está aquí, diría, y no vamos a escapar ninguno. Pero dice, y no escaparán, porque Pablo está hablando de unos tiempos donde la iglesia ya no va a estar. Por eso dice, no quiero que ignoréis en cuanto a estos tiempos. Dios tiene que abrirnos la mente, ¿vale? Y el arrebatamiento se producirá por una petición específica de la iglesia. La iglesia va a empezar a decir, ven ya, Señor. Había una oración, yo no sé, seguro que también, yo he empezado a ver el mundo en tan poco tiempo tan cambiado que le llega a decir a mi mujer, este mundo ya no es mi mundo. Me siento extranjero y peregrino yo aquí. Amén. Y sin embargo dice la gente, bueno, yo veo normal que los gays sean gays, las lesbianas, los transexuales, esto, lo otro, y que los niños lo eduquen, y a mí empieza a entrar una cosa así mala que me retuerzo por dentro y yo le digo, Dios mío, ven ya, porque este no es mi mundo. Amén. Amén. ¿Ve? Ese es el sentido de la iglesia, ven ya, Señor Jesús. Amén. Eso es lo que está pasando y eso es lo que va a pasar. Sí, Señor, está pasando. Se está pudriendo todo. La iglesia es el único organismo que no se puede pudrir porque tiene la sustancia incorruptible que es la palabra de Dios que está dentro. Pero estamos sufriendo en ese sentido. Por eso dice que estamos como la creación. Gemimos dentro de nosotros mismos esperando la redención de nuestro cuerpo. Amén. Porque esto es una aflicción continua. Entonces, ese día, aquí lo va a marcar el arrebatamiento, que ha sido lo único que me ha faltado por poner. Es el arrebatamiento de la iglesia. Hay muchos doctores en la palabra y hermanos ministros que cuando hablan de que los que creemos en este día
es porque no queremos sufrir eso, incluso se burlan, hacen una especie de mofa y tienen un poco la mente en ese sentido, pero todos ellos se burlan de los que creemos en este día. Esto no es un día del cual nosotros no queremos sufrir, esto Dios lo ha planificado desde antes de la fundación del mundo y se lo reveló el apóstol Pablo. Este día es un día que marca y que todavía desata más la profecía. Lo marca este día, pero este día no se sabe cuál es. Pero los tiempos que están rondando este día sí los estamos conociendo. Yo espero que nosotros de alguna forma cojamos noción. Yo no voy a decir, honestamente, que nadie se turbe, yo no voy a decir que esto tiene que ser así, ¿vale? Yo no soy católogo ni me voy a poner, pero como decía mi abuelo, muy lejos no anda la cosa. Nos toca vigilar. Amén. Y nos toca estar pendiente y nos toca clamar para que el Señor Jesús venga. Amén. Amén. Amén, Señor. Si el Señor Jesús viene, hermano, no se queda aquí nadie Sí, Señor. que no sea para salvación. Los que se quedan son porque no son para salvación. Él sabe, Él tiene todo bajo control. Amén. Amén. Vamos a una oración. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia, Dios. Alabamos y glorificamos tu nombre, Rey. Señor, tú eres el dueño y el inventor del tiempo, Señor. En tus manos están los tiempos, Señor. Tú eres el que te revelas a nosotros por tu Espíritu, Dios mío. Y eres el que ha establecido también el límite de los tiempos, Señor. Te rogamos que tú nos des entendimiento y comprensión, Señor. Que tengamos sabiduría e inteligencia en la visión, Señor, y en el orden que tú quieres establecer en esta hora. Te ruego aquí por mis hermanos presentes, Dios mío, por los ausentes, por mi vida, que tú nos des en esta hora capacidad, Dios mío, para movernos en base al entendimiento que tú nos estás dando, Señor. Prepara tu pueblo, Dios mío. Prepara nuestro corazón, Señor. Aligera, Dios mío, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Necesitamos llegar a esa plenitud, Dios mío, esa estatura, Dios mío, y ese nivel de santidad, Señor, para que tu pueblo sea en esta hora, Señor, convicto, Dios mío, para tu gloria y para tu honra, Señor. Ahora salimos de este lugar, pero no en tu presencia. Tú moras en nosotros, nosotros en ti. Salimos con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice, Amén. amén. Bien, amados.